Bienvenidos a Vino al Natural, el podcast de vino natural en español. Hoy tenemos con nosotros un invitado para mí muy especial, Carles Alonso de Carrer dels Villars, una de las personas más auténticas y más cañeras en el mundo, no sé si decir en el mundo del vino natural, en el mundo del vino de verdad, en el mundo real, y una persona con una vinculación a su entorno que es casi más él el producto del terroir que los propios vinos que elabora, ¿no? Digamos que los vinos que elaboras, Carles, son casi una continuación tuya. ¿Qué tal, Carles? Ya sé que una añada complicada, pero que al final ha acabado bien esta vendimia. ¿Todo bien? Hola, sí, bueno, gracias por los piropos. Pero sí, no, al final la tragedia ha acabado inesperadamente muy bien, porque uva la misma cantidad que el año pasado y además buenísima, sí, un milagro, pero muy contento. Muy bien, entonces ya me imagino que como buscas tú la uva madurita y con buen grado, pero también con su punto de acidez ahí al final, así que para esos vinos potentes, pero sabrosos, fáciles de beber y bueno, testifico demasiado fáciles de beber Sí, en a, algunos casos. a pesar del grado alcohólico, pero Exacto. claro, como el grado pertenece a un conjunto, la verdad es que te tomas un vino de 14,8 grados alcohólicos o casi 15 de estos míos y no te das cuenta. Hay vinos de 11 grados y medio donde el alcohol resalta más que en los míos y yo pienso que es porque pertenecen a un todo, una combinación con los taninos, la acidez, la concentración, etcétera, que hace que sea un detalle más, pero no nos resalta, ¿no? El alcohol. Creo que es algo, bueno, creo que lo más curioso de tus vinos es que ahora que tanto se habla de cambio climático y tal, son el ejemplo perfecto de que se pueden hacer vinos cálidos y con alcohol, pero bebibles. O sea, que a veces lo que dices tú, hay vinos Rioja de 13 grados, 12 grados y medio, que se ve que han intentado llegar a ese grado forzando la viña y el alcohol te sale él solo ahí. Se hacen vinos imbebibles, ¿no? En cambio los tuyos sí, son redondos, equilibrados. Pero bueno, antes de meternos en tu vino, cuéntanos un poco. ¿Quién es Carles y cómo llega al sitio donde está? Bueno, claro, la historia, voy a hacer 70 años este mes, el mes que viene, la historia podría ser muy larga. Resumida, sí, he escrito algún libro y todo donde explico parte, muy poco, es en cierto modo autobiográfico, pero vamos, más que nada son anécdotas y inconexas un capítulo con el otro, o quiere decir que no es una autobiografía. Entonces, no, a los 10 años, para sintetizar, a los 10 años me llevaron a casa de mi abuela que había de vivir fuera de la ciudad porque tenía asma, y estaba en el campo en Corbera Alta de Llobregat cuando Corbera Alta de Llobregat era un pueblo que mataban 3 cerdos a la semana y solamente habían payeses, no había. Mi abuela era de los segundo o terceros veraneantes de allá y entonces pues como yo me aburría con mi abuela, nuestros vecinos eran unos payeses que se dedicaban, bueno, al autoconsumo y a vender el exceso, lo sobrante, y me pasé un año trabajando en el campo, en los huertos, en los almendros, los frutales y la viña. Y claro, llegó el momento de coger la uva y de hacer vino, pues a pisar uva en el lagar y con la mula, llevando con las portaderas aquellas, llevando las uvas en el carro con la mula y hicimos el vino blanco, el tinto, en otro lagar y después al cabo de un tiempo lo pude beber, no pude ir mucho porque tenía 10 años,
pero claro, aquello me cambió la vida. A partir de entonces, a mi padre ya le gustaba bastante el vino, quiero decir que le gustaba el vino un poco bueno y siempre ha habido un cierto paladar. Y entonces ya mis padres iban a San Sadurní o así, a países pequeños, a comprar el vino también. Y entonces, un cierto, un cierto hilo es este. Y yo, por afición al campo y por tedio, odio a la gran ciudad, estudié agrónomos, ¿vale? Ingeniería técnica agrícola, y ya para empezar a tocar tema que lo mío era el campo y no la ciudad. Y así fue. Y a la que pude, me fui al campo, pero empecé porque yo quería tener animales, eh, ganado, y quería probarlo todo, y así hice, tuve cabras, vacas, cerdos, de todo. Pero me faltaba la parte de huerta y había alguna parra allá en la plana de Vic, que ahora estos osados modernos están plantando allá, pero bueno, se habrán de beber ellos sus vinos, porque yo no, no, no voy a beber mucho del vino de aquel. Me parece que se llamaba Ricardo de Zamora, un viajante muy conocido que hablaba de los malos vinos de la plana de Vic. Bueno, cuando antiguamente el vino era más o menos el agua que bebían los hortelanos, los payeses, los campesinos y esto, con que no habían estos métodos de transporte, sistemas de transporte de ahora, pues procuraban hacérselo todo in situ. También el vino, claro. Entonces puedes entender que arriba en el Pirineo o en zonas tan frías como era la plana de Vic, ahora se llama comarca de Osona, un altiplano a casi 650 metros de altura, con un clima continental, con unas heladas, pasé el frío que no he pasado en toda mi vida, lo pasé allá aquellos años, y de hecho y se puede entender que hubiesen viñas, pero bueno, el vino agraz, verdoral, asqueroso que se hacía, y te digo que hasta salen los libros de historia. Y entonces, viendo que el factor limitante de aquella zona era el frío y esto, eh, mira, soñaba por un clima más benigno para poder plantar viña, y, y además estar más cerca del mar, que yo soy muy mediterráneo y necesitaba el mar cerca. Y ahora casi no voy porque he de regar las viñas a no se mueran, pero que es la hora buena, el verano, primera hora de la mañana, pero claro, si hay trabajo pues no puedes. Pero entonces casi no voy, pero sé que lo tengo al lado y ya vivo tranquilo. Solo saber que lo tengo cerca y de eso. Y nada, pues empecé el año 79 allá en la plana de Vic comprando uvas aquí en el Ampurdá, que yo no tenía ninguna conexión con el Ampurdá, pero casualidades de la vida. Empecé comprando uvas aquí en Vilajuiga y me salió el primer, lo que ahora se llama método ancestral, pues el primer ancestral, prácticamente casi se podría decir, no de Europa, porque hay algún ejemplo de Clicquot, el Blanchet de Limoux o algo así, Blanquete de Limoux y tal, que podría ser parecido o lo que sea, pero vamos, comercialmente hablando, desde luego en este país, Cataluña, España, yo pienso, yo no, bueno, en fin, yo no he podido aprender de nadie, todo me lo he tenido que ir encontrando yo, haciendo errores, error tras error, y ya está. O sí que, es más, mucha gente ha venido a preguntarme para imitarlo, bueno, para que les aconsejase, porque no estaba en ningún sitio escrito el método este, cómo iba y tal. Aparte, dime. Antes de entrar a los vinos en sí, ¿nos puedes hablar un poco de tu zona? Es decir, ¿dónde estás ahora mismo? Porque si nos escucha alguien de Chile o por ahí, no, ya me cuesta a mí seguir la geografía del norte de Cataluña. ¿Dónde estás ahora mismo? En qué pueblo? ¿En qué zona? ¿Cómo ha sido la historia de ese territorio? ¿Era típico hacer vino allí? ¿Dónde estás ahora mismo situado? En Carriles, Villars. Muy bien. Sí, yo estoy ahora, bueno, yo vivo ya hace desde el año 85 aquí en lo que en el extremo
más oriental del Pirineo, cuando se mete en el mar por el Cap de Creus, la zona de Cadaqués y esto, pues yo vivo a unos 20 kilómetros o 30 en línea recta, digamos, de Cadaqués. Y de hecho, digamos, eh, en las estribaciones del Pirineo, este final, cuando se entrega al mar. Esta zona, la característica más importante que tiene, aparte del viento famoso de la tramuntana, que es como el cierzo en las zonas del Moncayo, Aragón y tal, y, y, y el mestral del Roussillon, del sur de Francia y esto, eh, lo más destacado, lo que imprime la gran diferencia con muchos otros sitios, es que es un territorio de pizarra absoluta, territorio de esquistos, de esta pizarra gris, y que esto condiciona a un terreno absolutamente ácido, pero y además pizarra, y condiciona totalmente el vino en positivo para algunos, para un tipo de vino, para otros no tanto. Es un territorio idéntico, calcado al famoso priorato. La diferencia que el priorato tiene más influencia, bueno, y aquí no tenemos influencia continental prácticamente, a menos donde tan cerca de la playa tenemos más influencia marina, pero tampoco muy exagerada, pero sí, más influencia marítima que no continental. Y en cambio, en el Priorato, al ser montañas un poco más altas, 600, 700, 800 metros, yo estoy a 250 metros sobre el nivel del mar. Y es una de las viñas tengo las viñas casi las más altas de l'Empordà. Vull dir, quiere decirte que l'Empordà es una llanura rodeada de esta cadena de montañas de baja altura, pero bueno, va subiendo detrás. El Pirineo llega hasta 1200 metros. Nosotros estamos a 250 metros de altura sobre el nivel del mar. El Priorato son más altas y están, como es más interior, es un poco más, están a más altura. Por lo tanto, el Priorato es igual que aquí, pero la diferencia es que las noches normalmente son más frescas que aquí. O sea, hay un poco más de diferencia de temperatura entre el día y la noche en el Priorato, pero en la tierra es exactamente la flora exacta, clavada, calcada a la del Priorato, que por eso yo fui a estudiar al Priorato varios años para plantar aquí y hacer lo mismo. Aquí, esta zona de aquí, como el Priorato y una parte de Tarragona, y ya desde los romanos, los griegos, en fin, los fenicios, no sé qué, ya vendían vino. Todas las viñas estaban plantadas en la montaña, en las cimas y en las colinas, y con las famosas terrazas y tal, y todas las montañas pues fueron roturadas y entonces aterrazadas y plantaban allá porque claro, la viña corresponde al lugar seco y bastante árido, es su ecotipo, digamos. La prueba es que los pies que hacemos servir para injertar los pies americanos vienen de desiertos de Arizona y de Texas, y estos, los rupestres, los Berlandieri, los Richter, bueno, y que ya son mezcla, excepto la riparia que viene de las zonas más frescas, porque es el pie más usado para zona más húmeda, pero el que se planta aquí en el Priorato y en gran parte de la parte seca de España es el Richter 110 o 140 Ruggieri, o de estos eh, que son hijos de plantas salvajes de desiertos. Por lo tanto, la viña se plantaba preferentemente en estos sitios tan áridos arriba de la montaña. Cuando vino la filoxera, eh, claro, y la comodidad de la gente, la falta de costumbre de, bueno, el perder aquel carácter tan sufrido que tenían las generaciones anteriores, que lo trabajaban todo y no contaban las horas y todo esto,
pues estas fueron abandonando estas zonas de poco producción y tal, y esto fue de mérito clarísimo de la calidad del vino, pero bueno, en el Ampurdá fue radical. El Ampurdá hasta hace 50 años se hacían uno de los mejores vinos del mundo, del mundo. Yo lo llegué a probarlos en las mismas cooperativas, el Rabós, Vilamaniscle, Cadaqués, Selva de Mar, Rosas era ahora el más grande productor de vino de aquí, pero claro, en las montañas. Entonces, bueno, pues esto es más o menos. Después, pues se empezaron a plantar los llanos donde se había hecho cereal tradicionalmente o pastos, y aquí empezó la degeneración. Y el remate de la destrucción de la altísima calidad, tan igual que la del Priorato, de esta zona de l'Empordà, fue el hacer la estupidez de querer pretender hacer vinos franceses aquí, ¿vale? Con las tecnologías y variedades y con las prácticas culturales, plantas así emparradas de 2,50 metros, como si fuese sí, zonas de 1.000 litros de lluvia al año, y esto fue un gran error. Por lo tanto, sí, ahora se está recuperando. No, te preguntaba si lo que tú te encuentras en este territorio entonces es como pequeños propietarios que han ido abandonando el territorio por un lado y por otro lado cooperativas que en época de Franco concentran la producción y a la vez les dan fitosanitarios, productos nitrogenados, fertilizantes y demás. ¿O es más una situación de abandono? ¿Qué es lo que tú te encuentras cuando llegas allí? ¿Todavía hay alguien que haga algún vino, digamos, tradicional, natural para casa, o se vende la uva directamente a la cooperativa? A ver, primero, vino natural, si entendemos no usar sulfitos como lo entiendo yo, no, ya no lo hacía nadie. O sea, lo de los sulfitos, que el azufre quemado eh, en tiras y después las pastillas, esto estaba totalmente integrado y era obligatorio por cualquiera que hiciese vino aquí. Esto siempre se ha hecho. Lo que sí que había la diferencia era viñas de países que tenían las viñas en sitios más en montaña, de poca producción, de alta concentración y todo esto, donde podías encontrar vinos muy buenos en este aspecto. Lo de los sulfitos, que yo soy un psicópata anti-sulfito total, antisulfuroso se habría de llamar, pero bueno, tampoco han de saber mucha química la gente, si no, ya los engañan bastante diciendo que todos los vinos tienen sulfitos, bueno, sí, y fosfatos y sulfatos, pero eso son sales equilibradas que no tienen nada que ver con el veneno o con el producto, la materia activa germicida, insecticida, antioxidante, antiacética y tal, que es el sulfuroso, que es lo que produce las alergias, que en realidad es tóxico y venenoso a ciertas dosis. Que no. Entonces se usaba esto, pero entonces había esto, con que la uva provenía de las montañas, hostia, había unos vinos que salías de las cooperativas de probar con los labios teñidos de negro y de rojo oscuro y de eso, porque eran integrales. Además, se tiraba el raspón y todo. A la antigua se ponía el raspón, entonces eran muy astringentes, pero hostia, a los que nos gustaban los vinos integrales, potentes, y esto, pues sí, sí. Esto fue degenerando las cooperativas. Es un gol que se le metió a Franco, bueno, que Franco se le escapó un poco esto. Y las cooperativas fueron un gran adelanto. La putada de las cooperativas es que no premiaban, no hacían distinto entre la calidad de un producto y del otro, y entonces esto, pues claro, la gente no tenía un incentivo para producir un gran uva o de eso, y se pasó a la gran degeneración de l'Empordà, que es lo que yo me he encontrado después de estos, de los primeros, hace 50 años o 40, que
sí, 50 años que vine por primera vez y habían vinos muy contundentes, muy buenos en muchas cooperativas, pero después fue degenerando del todo por eso, porque ellos cobraban kilos, no cobraban calidad, porque además la calidad se perdió mucho cuando la gente dejó de tener que hacer vino por sí mismos. Si tú tienes que hacer vino con tus uvas, ya te cuidarás tú de que estén bien cuidaditas en el campo, de que vengan equilibradas y buenas para después hacer el vino bien en casa. Pues a las cooperativas esto lo mataron porque nada, entonces la gente se acostumbró a producir y hasta y así fue la degeneración. Y después, al ser plantadas en zonas tan fértiles, la carga por planta pasa de lo que lo que era antiguamente o es ahora yo, por ejemplo, o gente en el Priorato en zonas muy extremas, igual tenemos 175, 200 gramos, 300 por medio kilo por planta, como mucho, ¿sabes? O una muy super fértil, de una variedad que aguante un poco la carga, como es la garnacha, 1 kilo como máximo por planta, 1 kilo, pero ya para rellenar, ¿eh? No quieras obtener de una planta que dé 1 kilo, no quieras obtener la ermita del Álvaro Palacios, ¿eh? O sea, no, o sea, para obtener un vino concentrado potente y tal, la planta ha de hacer un poquito lo que ella puede hacer buenamente sin la intervención del hombre y en zonas muy áridas, ¿no? Entonces, esto fue así, mira. ¿Y las variedades principales, cuáles han sido, aparte de la garnacha, en esa zona? Digamos que la filoxera fue un golpe muy fuerte y entiendo que las imposiciones después que vinieron de Francia ya serían más adelante, ¿no? Los 70, 80, con los técnicos agrícolas diciendo que hay que meter Cabernet Sauvignon y demás, o esto no pasó. Ya estaba, como estáis tan cerca de la frontera, ¿esta influencia ya fue antes o...? Vale, no, respondiendo a lo último, no. Si el gran drama de Lampurdá fue esto, los años, hace 20 o 30 años, la tontería, esta gente que fue a estudiar a Burdeos y todo esto, vino aquí a enseñar y claro, empezaron a arrancar viñas y a todo Cabernet, Viognier, Chardonnay, Gewürztraminer, en fin, no, y Sauvignon Blanc, no. Lo, no. Esto se ha cargado la categoría, se cargó la categoría del vino Lampurdá durante los últimos 30 años. Ahora están al revés, ¿eh? Ya gente que tiene bodegas un poco serias están precisamente, por ejemplo, injertando sobre Cabernet y esto, ¿vale? Y poniendo variedades del país. Variedades del país. Mira, yo te podría asegurar, a diferencia de lo que mucha gente pensaba, que yo pienso que casi todas estas montañas, como las viñas estaban en las montañas, arriba, en las laderas y hasta la cumbre, antes de la filoxera, estoy seguro que lo que dominaba más era la cariñena, porque es una mica poco más resistente que la garnacha, ¿vale? Un poco más resistente. Pero la garnacha también estaba. También había Macabeo también ha sido mucho de aquí, y había un poquito de Xarel·lo. Bueno, en los libros hablan de los hermanos estos, de los frailes de San Pere de Rodas, ¿vale? Hablan de vinos dulces hasta de Xarel·lo, ¿eh? Pero básicamente las variedades del país, bueno, aparte un poco que había Trubat, o podías trobar alguna variedad de estas raras que se fue abandonando más bien por motivos reales, prácticos, que porque fueran imbéciles los países. Esto, yo estoy muy a favor de recuperar variedades, porque a veces se eliminaron por razones simplemente económicas, no de calidad o de algo,
Y entonces estoy de acuerdo en recuperar, ¿eh? No, como en los tomates, como en todo. La gran revolución que está pasando ahora, que claro, no tiene nada que ver con los tomates híbridos de hace 20 años, que no valían nada, o los de invernadero y ya. Dice que este gran avance se está haciendo en la viña, pero muchas variedades también se fueron abandonando porque aparecían o a otras iban mejor aquí. Y a ver, yo por la experiencia que tengo y lo que llevo observado, la cariñena, súper importante en las montañas estas, y la garnacha también. Lo que pasa que cuando vino la filoxera, que se tuvo que, como último remedio, después de la agricultura, hacer quemar viñas, inundar, en fin, siempre, los culpables siempre son los campesinos para la agricultura. Siempre somos los malos, ¿sabes? Entonces te obligan te dan 15 días de plazo a inundar la viña porque tienes este insecto, si no tendrás una sanción de 50.000 euros y tal, ¿vale? No, pues hacían lo mismo entonces. Hicieron inundar viñas, hicieron quemar, arrancar, como querían arrancar la Silella, los olivos de Mallorca por la Silella. Dijeron, no, cada 100 metros, en fin, todas estas animaladas de una agricultura llevada desde los despachos. Estos son el gran error de España, quizá de otros países de Europa, pero yo conozco este. Y sobre todo de Cataluña. Yo soy catalanista, independentista, patriota, pero vamos, somos igual de burros en muchas cosas aquí en Cataluña que en España. A nivel de agricultura hacemos los mismos errores y a nivel de político, de todo, somos igual. Y que no, que es un puro romanticismo por la conservación de la lengua y las tradiciones. Pero mi patriotismo no va mucho más lejos. Bueno, pues cuando se tuvo que injertar la no afinidad del rupestris con la garnacha, hizo que la garnacha se abandonase muchísimo, ¿vale? Porque la garnacha tiene el problema este del corrimiento de la flor con el rupestris o con variedades de pie muy vigoroso. El 140, si pones un 140 Ruggieri, le pones una garnacha, ya te garantizo yo que tendrás árboles, pero no tendrás fruta. Y un poco pasa con el rupestris también, ¿vale? Pero bueno, el rupestris se injertó mucho en España. Se puso garnacha sobre rupestris en Aragón y tal, pero bueno, habíamos de recurrir. Yo mismo he plantado rupestris del bosque, cogidos del bosque, plantados en campos, injertado viña encima garnacha, a pesar de que todos los países me habían dicho que no lo había de hacer, pero claro, entonces al cabo de 2 o 3 años te das cuenta que has de coger y actuar, cortar las partes aéreas altas, o sí, sacrificar mucho el vigor, porque si no hay el corrimiento de la flor, ¿vale? Entonces, al haber este fenómeno del corrimiento de la flor, se abandonó mucho la garnacha, ¿vale? Se abandonó mucho la garnacha y hasta que en el 1956 apareció el Richter 110, que este sí que es súper, bueno, absolutamente compatible con la garnacha, es un pie fabulosísimo para la garnacha y entonces ya sí, bueno, retornó la garnacha al tanto por ciento más o menos y a la categoría que había tenido siglos atrás. Y digamos que en tu repertorio de vinos actual, la garnacha es la que más domina. ¿Y qué otras variedades tienes? Mira, yo Macabeo. sí, he sido mucho de garnacha al principio, porque bueno, es la variedad. Aquí se hacía garnacha y gareñena, y era el vino tinto, punto. Igual que Priorato, garnacha y gareñena, punto. Eso eran los vinos típicos de aquí y del Priorato. Yo era más de la garnacha porque con que odiaba la cariñena, porque las cariñenas de aquí, al estar con un pie tan productivo como el rupestris, así como la garnacha perdía la flor, digamos, el corrimiento. No, la cariñena le encanta el vigor y bueno, se hacen árboles cargados, una burrada, con una carga que no puede madurar después. Además, después han estado sacando hojas, sacando nietos, despuntando y todo esto han dejado la fábrica sin trabajadores. Tú tienes el esqueleto, la fábrica, el edificio está,
pero te faltan personal, en cada sección te falta mucho personal, que es lo que pasa con la viña. La viña es una fábrica, la superficie foliar son los productores, los que trabajan, los que hacen el trabajo. Si tú vas eliminando superficie verde, sí, sí, tú te ahorrarás, te facilitará el tratamiento, los trabajos, que por eso se han hecho la mayoría de operaciones que se hacen en la viña, que yo he ido eliminando, pero después de empezar a saber, yo no vine como un chulo al campo a enseñar a estos zoquetes campesinos a hacer nada. Al contrario, el zoquete era yo. Yo empecé y todo lo que me dijeron los países, aunque no supiesen ni escribir ni leer, sabían 1000 veces más que yo y eran más listos que yo, estaban 1000 veces más preparados que yo para todo esto de aquí y fui aprendiendo, pero claro, con los años ya acumulas una cierta experiencia y entonces te das cuenta que muchos trabajos se, se han automatizado, se han puesto como necesarios en el cultivo de la viña, pero simplemente por razones prácticas, de cómodas para el hombre o mecánicas y tal y tal. Y entonces yo esto lo he ido eliminando. Quiero decirte que esto es como yo odiaba la cariñena porque era ácida, era muy poco potente y tal, no de eso. Pero últimamente estuve estudiando pies menos agresivos, menos vigorosos y tal, y bueno, en Francia me confeccionaron uno y lo he plantado aquí. No voy a revelar cuál es, porque me ha costado 2 años de trabajo en la universidad en Francia para que me lo hiciesen tú. No, un pie que no da vigor y bueno, entonces he plantado, claro, en montañas, estoy recuperando faldas de montañas y antiguas y que, claro, tengo una cariñena que me madura un mes y medio antes que las normales y ahora soy pro cariñena, total. Has hecho el cambio ahí gracias al injerto. Y para que nos hagamos una idea, qué producción tienes y cuántas hectáreas trabajas? Mira, yo ahora sí, yo tengo una producción bastante ridícula. Yo tengo una producción, por ejemplo, ahora debo tener unas entre 10 y 15.000 plantas y produzco, es muy ridículo, 2.000 botellas de blanco espumoso y 2.000 botellas de tinto. O sea, imagínate. Y ahora, pues eso, ahora he doblado territorio, he podido comprar algunas montañas así pendientes extraordinarias, antiguas viñas, las he roturado, ya las pienso, ya empecé, llevo varios años plantando y no están, van entrando en producción poco a poco, el año que viene empiezan dos, en fin, pero voy plantando, voy a doblar, no 7, 8 hectáreas máximo, no, 7 hectáreas tendré como máximo, quizás 6 o 7 tendré al final. Claro, lo que Las pasa es que, que con esos rendimientos tan bajos, buscando calidad, es lo que acabas. Si no riegas, si le vas buscando mínima producción y no forzar a la viña, al final por eso tus vinos son de una concentración brutal, que deben de tener una cantidad de polifenoles y antocianos y flavonoides bestial. Y además produces tan poco que cuando vamos los amigos nos abres un montón de botellas, tío, tienes que tener más cuidado con eso. sí, sí, es exactamente esto, pero claro, yo este año que estoy tan orgulloso de esta nueva cariñena de este año, que es esto, eh, es que es la base para hacer un vino, bueno, a ver, para hacer producción ya están los que quieren producción, pero yo estoy para hacer el tipo de vino antiguo que se hacía hace 200 y 300 años en estas zonas, y porque es el que me gusta. Y entonces, en vez de venderlo a 0,30 céntimos el litro, pues yo el kilo de uva, yo vendo la botella a 15 euros o 20 y tengo mercado que no me lo acabo, por suerte, ¿eh? No voy en plan chulo, sino que, claro, digamos que es un producto raro, es un producto escaso, es un producto fruto claro, lo que dices tú, es caro porque, claro, yo obtengo 4.000 botellas al año.
y nos dedicamos dos personas íntegramente todo el año a trabajar y después la gente que contrato maquinaria o lo que sea y vendimiadores. O sea, ha de ser caro a la fuerza, pero claro, el vino es bueno. No A todos mí, los años. a mí no me parece caro, Carles, todo lo contrario. Me parece que hay muchísimos vinos, probablemente del propio Empordà, que cuesten 15 euros porque han estado 6 meses en barrica Ah, vale. o cosas así, ¿no? Pero bueno, a mí me interesa bastante saber por qué llegas con esta idea al vino. Es decir, por qué tu antisulfitismo total o antisulfurosismo total y por qué empiezas a hacer ancestrales. Porque esto es lo que más me sorprendió de tu historia, que lleves tantas décadas haciendo ancestrales cuando ahora es la moda del ancestral, ¿no? Pero la moda Sí, del ancestral hace 5 años para acá y tú llevas ya, no sé, del 4 décadas. 79, del año 1979, que presenté el primero en un bar. Menos mal que hay testimonios vivos, porque casi no se lo cree nadie, en un restaurante de Torelló, que ahora precisamente lo compró eh, el novio de mi hija pequeña, tú. Ahora somos todos sommeliers, tú. Todos, en casa. Bueno, pues allá lo presenté. Sí, no, yo llegué a la central por azar, por casualidad. Yo quería hacer un vino rosado normal de l'Empordà, que en aquella época era lo típico de aquí, y cuando yo pensaba que en aquel tiempo tenía una bota en la masía, y cuando yo pensé que ya había acabado la fermentación, le puse el tapón bien hermético y al cabo de 2 meses fui a buscar el vino y salió un vino gaseoso terrible y dije, hostia, he inventado el champán. Y a las horas, y desde entonces ya lo he continuado haciendo así. Así llegué al ancestral. Y después me eh, me decías, me No, preguntabas toda la parte sobre de los sulfitos. sí, los sulfitos y no solo. Es Claro, decir, en aquella época ya se estaban utilizando más productos enológicos. ¿Tú desde un inicio decidiste no usar nada o es que ni siquiera te lo planteaste? ¿O sí yo que no me usaste lo plan... algo? Hombre, a ver, eh, cuando comprábamos vino en San Sadurní en mi casa, antes de yo empezar el año 79, bastantes años antes, con mi padre quemábamos un poco de azufre, de tiras de azufre dentro de la bota. Pero esto era antes de yo dedicarme, ¿vale? Eh, pero yo no, es que el primer vino propio fue el año 79 y como me salió automáticamente sin usar nada, pues, pues pensé que no sabía de usar nada. Y entonces en los vinos tranquilos exactamente lo mismo. Lo que vi es que el enemigo número uno de los vinos naturales es el oxígeno. Y entonces pues toda la sabiduría, toda la gracia de los vinos naturales es saber evitar las posibles oxidaciones y tal, y todo esto, y complicaciones biológicas debido a la exposición al oxígeno, ¿no? Entonces esto lo vas puliendo a base de pies de cuba, tinas cerradas, de fermentaciones encerradas, que en realidad son intercelulares también, porque en el tinto hay toda la piel y esto. Y bueno, en fin, quiero decir que cosas de sentido común y, y sí, y entonces sobre todo, yo siempre lo digo, claro, la gente que usa, bueno, la madera ya es otra historia, esto es el insulto más grande para el paladar de alguien mínimamente inteligente, es que le metan, adulteren un producto puro de la naturaleza con una cosa química como es la madera, el roble este, que ha sido el gran error de la analogía de este país y aún sobrevive. Bueno, la cuestión es que quiero decirte que gracias al acero inoxidable y las tapas siempre llenos, es muy fácil hacer vino natural. Si no fuese por esto, estas hermeticidades que te proporcionan estos depósitos tan ligeros y tan sencillos, nada, las botas, nada. La cerámica es muy peligrosa, el poro, eh, todo esto que conlleva porosidad y oro, pérdida de volumen dentro de la bota, por ejemplo, aquella cámara que se crea por
la deshidratación del vino y tal, la evaporación y todo esto se ha de evitar 100% para poder hacer vinos naturales. Entonces, si quieres hacer vinos naturales, entre comillas, con botas y con cerámicas y exponiéndolo mucho al oxígeno, entonces has de usar productos enológicos. Si no, no. Porque la tendencia natural de un vino es el vino un poco ácido o acabar siendo vinagre, y un vino muy alcohólico, muy pesado, con suerte, rancio. I ja està. Este es el final del vino. Vull dir que rancio no queremos un vino seco, pero no vinagre, y por lo tanto, para poder mantener un vino, para hacer vino se necesita protegerlo del oxígeno en gran parte. Incluso los vinos estos oxidativos o los vinos estos bajo velo, en cierto modo el velo es para protegerlo del oxígeno también. Claro. ¿Y tú cómo calculas exactamente o más o menos cómo has ido afinando la técnica para conseguir vinos secos ancestrales con esa graduación? Porque a mí me parece súper difícil. Ya me imagino que conoces tu uva, conoces la agricultura, conoces el año y vas estimando la densidad, o lo haces a ojo. ¿Cómo trabajas? Sí, mira, esto está muy bien porque es curioso. Cada día, cada temporada aprendo, por desgracia, pero bueno, también por suerte, quiere decir que estoy vivo, pero que es terrible porque está cambiando el clima de una manera que todo aquello que conocías, muchas cosas ya se tambalean, ya no son. Antes veías una nube y mis hijas me preguntaban, ¿lloverá, papá, hoy? Y yo les decía, no, o sí. Ahora para ver qué ropa tenían que ponerse, ¿sabes? Y yo siempre voy abrigado igual, pero bueno, la cuestión es que ellas me preguntaban esto. Ahora me preguntan esto alguna vez, porque viven conmigo aquí al lado, en casas propias, y va a llover hoy, digo, pero ¿tú qué te piensas que soy? ¿Qué sé yo? Ya no se puede saber, ya no se puede saber. No, las señales han cambiado. Bueno, lo que quiere decir, los últimos 5, 6, 7 años, ya empezó el 2003 famoso, el 2005, pero bueno, sin irse tan lejos, hasta el 2015, que ha ido ya seguido, sequías extremas desde el 2015, con algún periodo húmedo en agosto cuando no tocaba y ha producido mildío y tal, sí, pero en el fondo, abajo en el suelo, a 2 o 3, 5 metros, seco, ¿vale? Esta sequía, quiero decir. Entonces, esta sequía y esta calor, y la calor, había los primeros 3 años del cambio que noté, 4, subía mucho el alcohol, pero la vegetación, la piel y la semilla quedaban retrasadas, ¿vale? O sea, había mucho alcohol y quedaban retrasadas. Follón total, follón incalculable. Cuánto azúcar de aquel iba a acabar fermentando del todo. Imposible. Ahora ha pasado al revés. La vegetación sufre tanto, entonces aún había la inercia de la roca madre y esto, pues aún había agua, humedad. A ver, las plantas tienen geotropismo positivo o negativo, o bueno, en fin, una de las dos cosas, se van para abajo, parece que es negativo, o no, positivo porque van hacia abajo. Tienen la orden de ir hacia abajo porque hacia abajo había más humedad. O sea, se iban a buscar la humedad, por eso bajaban. Ahora, hace 3 o 4 años, yo he plantado viñas, no hacen raíces hacia abajo. No, ya no hacen raíces hacia abajo, porque abajo está más seco y les absorbe la humedad propia de las raíces, que por eso mucha gente se encuentra que se les mueren plantas aún regando un poco. Bueno, pues estos últimos años, en vez de subir el grado, ya para la vegetación, esto es común, ya la gente lo entiende y lo sabe, para el desarrollo vegetativo, la evolución de la planta, y se quedan paradas. Y entonces, y curiosamente a mí, en caso,
concreto mío, yo pienso que incluso gracias a las pequeñas ayudas con un poco de agua que puedo echarles para mantenerles una cierta vitalidad, mi obsesión es mantener el máximo de hojas funcionales posibles, porque si no hay hojas funcionales, no hay función. Y por lo tanto, y esto es lo que pasa, con estas temperaturas, estas sequías tan grandes, para la vegetación se ha parado, se estanca y entonces, pues esto que decías tú de conseguir vinos frescos, resulta que el cambio climático me lo está facilitando, porque resulta que me está madurando la vegetal, la piel, las semillas, la, la fenológica la está haciendo la maduración mucho más, o al tiempo que le correspondía antes, que no el incremento de alcohol. El alcohol, o sea, el grado de azúcar, perdón, el azúcar, podrá incrementar porcentualmente por deshidratación, pero no por generación en la fábrica de la planta. ¿Sabes lo que quiere decir? Entonces, yo sí he conseguido unos niveles de azúcar dignos para un vino de 14 ricos finales o así, que es cariñena, y això que es necesario, la garnacha también. Y estas cepas, estas variedades se han de coger para un tipo de vino tinto potente como el mío, se han de coger, como dice Álvaro Palacios, se han de coger feas. Sí, no coges, si coges la garnacha bonita, harás un vino más ácido, más light, más ligero, más fruta, pero si vas a buscar este vino tinta concentrado que yo busco, entonces necesitas a partir de 14 grados empezamos a hablar, empezamos a mirarlo. No, yo lo observo todo. Voy repetidas veces cuando es el momento, la temporada, 15 días, 3 semanas, voy probando racimos, voy viéndolo todo, sí, que la semilla, la piel, lo pruebo, pum, después lo mido con el pasamostos vulgar y corriente que da grados Bomé, pero sobre todo lo miro, porque entonces necesitas más cantidad, lo miro con el refractímetro, no me acuerdo nunca cómo se llama, que mira la desviación del rayo por el contenido de azúcar. Y miro esto y ya está. Me guío de esto, sobre todo de la memoria del año. Pero ya te digo, es imposible. Cada año es una historia. Cada año es una historia nueva. Y que no puedo decir, este año me ha llegado a un nivel de azúcar que normalmente era el que embotellábamos, hostia, para que hiciese la fermentación acabase en la botella, pues está el vino muerto allá. Ya me ha pasado otros años, pero estoy asustado porque es que no hay ni el más mínimo gas y se embotelló con bastante azúcar. Ya la rependrá, ¿eh? La rependrá, la retomará, quiero decir, pero no puedo dar, no puedo dar, decir, un cierto grado de azúcar, tal densidad, 1000,003, la gente que lo mide. A ver, la medida como máximo no pueden haber, si en un cava le ponen 24 gramos de azúcar en método champenoise, y no puedes superar estos 24 gramos de azúcar natural y de això has de tender a que sea menos, pero no tienes garantía en el mundo natural donde trabajan, claro, las levaduras con estas sequías, con esta miseria en la piel, en la hoja, en el campo, son pobres, son débiles, no son como antes, que te fermentaban unas botas de esquiar. Hostia, antes fermentaban vinos de 18 y 19 grados, aquí y en el Priorato, por ejemplo, ¿no? Habían unas cepas de levaduras absolutamente soportaban un grado altísimo de alcohol, de 15 grados y continúa fermentando sin ningún problema. No, ahora los 14 y algo de alcohol, amigo, empieza a temblar, que como no tengas equilibrada la acidez y todo esto, se para la fermentación alcohólica, te viene la maloláctica, te ensucia con bacterias y de hecho lácticas allá, y el azúcar que te ha quedado de la no acabar la fermentación alcohólica, en vez de transformarse el azúcar en alcohol, te lo transforma en acético y ya está. Y a mí me ha pasado el 19 todo tirado, ¿eh? Bueno, tirado. Tengo
2 tinas llenas de vinagre. Bueno, estas cosas tienen que pasar cuando elaboras con tantos riesgos, ¿no? Y otra pregunta para ir acabando ya, Carles. ¿Cómo has vivido tú en estas últimas, no sé, diría que en España, esta última década, la movida del vino natural? O sea, que ahora de repente lo que tú hicieras lo hayan encuadrado en vino natural, los consumidores o los distribuidores. Es decir, ¿has notado algún cambio de distribuir antes igual para los bares de la zona a que ahora distribuyas en Japón o en Alemania? ¿O no has notado tú un cambio? El que te compraba es el mismo que te compra hoy. ¿Cómo lo ves? A ver, bueno, voy a aprovechar a hacer una crítica, pero sí. Yo, a ver, el mundo del vino natural tengo la gran crítica que se ha juntado mucha mentalidad urbana y de moda, como en otras artes o artesanías, y se ha puesto de moda en un ambiente totalmente desconocedores de lo que es la cultura del vino y de las tradiciones entonces hay mucha gente moderna que dice hacer vino natural, muy poca gente, casi nadie que conozca no, no usa sulfitos, y esto de entrada, o sea, casi nadie, ¿eh? Casi nadie, eh, o sea, prácticamente la gran mayoría de productores de vino natural, entre comillas, usa más o menos un poco de, de los sulfurosos sulfitos. Vale, no, la crítica grande es la gente, eh, esta gente nueva que ha venido a montar bodegas, han venido con una soberbia y imponiendo un tipo de vino totalmente ajeno al territorio, ¿vale? Entonces te encuentras, sobre todo los que llevamos tiempo en una zona muy vinícola como esta, te encuentras gente haciendo vinos de 11 grados, 11 y medio, vendimiando verde aquí, que vendimia es verde en una zona de Pontevedra donde nunca hay sol y tal, y una variedad de allá, que ya durante siglos se ha ido seleccionando y allá más o menos llega a alcanzar un cierto grado de madurez, pero que me vendimis aquí una garnacha a 11 grados y medio es un insulto a la población, a la inteligencia. Aquí se han de hacer vinos. A ver, la gracia, a diferencia de la cerveza, la gracia que tiene el vino es que está muy radicado. Es un producto que es único de un trozo, de un clima y hasta de unos cuidados, ¿no? Y la cerveza la puede hacer en un garaje aquí o en Honolulu o en New York en a garage. So, lo que yo quiero decir es, han establecido un tipo, un estandarizado, un tipo de vino, eh, esta corriente, esta moda de los vinos naturales, totalmente ajena al territorio donde se hace, ¿vale? Y este es el gran pecado, porque no puede ser, ¿sabes? No, yo pienso que uno ha de explotar, a ver, si tú quieres hacer plátanos, te habrás de ir a las zonas donde el plátano pueda madurar bien y llegue a su máxima riqueza, concentración de azúcares y de moléculas de las que nos satisfacen al que ha de comerlo. La uva igual. Pues si estamos en una zona privilegiada donde la uva puede llegar hasta el límite casi de la maduración, acabar todo el periodo de una manera, no puedes hacer un vino eh, atlántico o un vino de zonas frías y húmedas. Hostia, es un pecado y esto es una de las cosas peores. A ver, en Japón, claro, y mucha gente está vendiendo productos, tía, defectuosos, defectuosos, a mi modo de ver, imbebibles, verdes, con todas unas acideces, pero dicen, no, es que me gusta la acidez, no, a tú te gusta lo verde, porque la acidez es otra cosa, la acidez que hablamos depende de otros ácidos y ácidos madurados, ¿eh?
no, no de un málico porque es rabiosamente verde. ¿Sabes lo que quiere decirte? No, no, no. Málico en el vino prácticamente, aparte de alguna zona muy fría, ha de desaparecer, porque es el ácido de la verdor, de lo verde. Y entonces, pues esta gente trabaja esto, una acidez, o me gusta, I love acidity, I love acidity. No, you don't love acidity, you don't know anything. You don't know anything. That's not acidity, ¿ok? No es acidez eso. Eso no es acidez. Eso es verde. Verde. Esto es imbebible. Yo, bueno, ya tengo un poco de fama de que la gente ya no se atreve a invitarme a sus vinos y a sus pruebas porque, claro, a mí me metes un vino con cookies o con estos defectos así de verdes que, oye, es que a mí me destrozan la boca, tú, que yo vivo de mi nariz y de mi boca y de mi estómago. Hostia, tú, yo ingiero un producto así, estoy desinfectándome y lavándome la boca media hora porque no lo soporto, porque noto todos los defectos que llevan. Porque la uva, cuando es verde, es mucho más vulnerable a todas las enfermedades de contaminación, a todas, porque es un medio que no está estable. Una uva madura, equilibrada, potente de azúcar y de això, collons, te aguanta perfectamente bien. ¿Por qué? Porque ya no tiene aquellos ácidos que la hacen frugal o no, no sostenible, ¿sabes? En fin. Sí, totalmente de acuerdo. Hay vinos naturales ya que se elaboran fuera de cualquier contexto, ¿no? Y ya no reflejan el terroir del que vienen. Además, yo creo que el vino del que tú hablas, el vino que a ti te gusta, creo que es el vino que se bebía antes. Creo que es el vino que bebían los payeses, los campesinos para ir a trabajar. Era un vino contundente, un vino de calorías, un Claro. vino fácil de beber, Sí, amable, sí, en sí. el fondo. Lo que pasa es que ha cambiado la cultura de consumo del vino a un mundo urbano que es el que está Sí, dispuesto a pagar mucho dinero, y en el mundo urbano la lógica ahora es bajar calorías, vinos sí, fáciles de beber. La gente vive indigesta, que es otra cosa que ha cambiado, porque la gente come constantemente, come mucho pan, come muchos carbohidratos, entonces sí, necesita ácido, ácido, ácido para ayudar a la digestión, ¿no? Ha cambiado muchísimo sí, el sí. contexto en el que se ingiere vino, ¿no? Sí, perdona, sí. Beben el vino como si fuese un refresco más de estos. Y es el gran error. No, el vino es lo que dices tú, era un producto alimentario potente y, claro, y muy rico. Y ya lo han degradado a productos light y de eso. Sí, bueno, supongo que yo, por la manera que va la cosa, creo que hay futuro gente como yo que nos mantenemos en esta forma de mantener el tipo antiguo de hacer de vino, porque veo que yo cada día tengo más mercado. Yo ya no, bueno, no puedo abastecer, tengo poca producción, pero no la demanda de ninguna de las maneras. Y se van incorporando países exóticos nuevos, por ejemplo, ahora Corea del Sur, ¿no? O sea, que quiero decirte que ya hay gente suficientemente inteligente y culta y entendedora y con paladar como para entender que este vino que hablamos es un vino muy digno y que teóricamente es más vino esto que las otras cosas, que son zumos. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por la conversación. Llevamos ya un buen rato. Espero verte pronto. Espero poder ir por Cataluña este año que entra y dar un salto y estar en Porda. Y nada, acabar con una parte de tu producción tan reducida y catar algunas botellas. Muy bien, Pablo, mucho gusto de hablar contigo otra vez, ¿eh? Siempre es un placer. Hasta Venga. luego. Adiós.